Muy bien, ya estamos al aire y en línea con Mariano Narodowski, académico, docente, investigador, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Mariano, mucho gusto. Catalina soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Mariano, nos interesaba conversar sobre el libro, Un mundo sin adultos, familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores. El tema de la adultez y la rehuida de la misma y todo lo que ello implica, ¿cuál sería la génesis? Porque a veces en vez de actuar a favor de la adultez, pareciera como que todo se activa a favor de ir contra la adultez, ¿no? En las cuestiones institucionales incluso, o los medios. Mira, hay como una especie de consenso de que la gente no quiere ser adulta por un problema moral. Yo creo que no es así. Yo creo que estamos en una época de cambios muy violentos y muy profundos, en donde acumular experiencia, o sea, ser adulto, acumular experiencia, acumular antigüedad, ya no es valioso. Lo que es valioso es lo nuevo, lo que es valioso es las nuevas experiencias, lo que es valioso es procesarse, es aprender con los cambios. Uh-huh. Por lo tanto, cuanto más joven o más chico sos, más te procesaste, más aprendiste de lo nuevo, menos experiencia tenés y más legitimado estás. Entonces, el problema de nuestra cultura es que los adultos piensan que ser adulto es volverse obsoleto, ser adulto es perder vigencia, y por eso todo el mundo trata de ocultar las marcas de la adultez o incluso mucho más de la vejez. Uh-huh. Se borran las arrugas, se borran las canas, se trata de mantener un cuerpo joven, un cuerpo virgen de paso del tiempo, como forma de demostrarle a los demás de que uno no cayó en la obsolescencia. Tantos cambios hacen que todo el tiempo corramos el riesgo de ser obsoletos y nadie quiere presentarse de esa manera. Entonces, eso genera toda una cultura muy favorable a los jóvenes, en donde los jóvenes no quieren crecer, no quieren ser adultos, porque ser adulto es estar pasado de moda, y los adultos cada vez más quieren parecer más jóvenes. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, muchas veces cuando uno escucha a estos jóvenes que son emprendedores e innovadores, uno de los atributos que ellos también ponen sobre la mesa es la perseverancia, la templanza, el esfuerzo, todos atributos que por ahí uno podría ligarlo a la adultez. Bueno, en realidad así lo serían si eso tuviera algún hilo o alguna línea conductora con la tradición. Toda esa perseverancia, toda esa pelea que muchas personas jóvenes, supuestos emprendedores, nos muestran como ideales juveniles, están completamente separados de una tradición. Ellos se hicieron a sí mismos, es decir, no siguen el ejemplo de otros, y eso es lo que es completamente nuevo en nuestra cultura. Es una época en donde las tradiciones prácticamente están dejando de existir, es decir, se están reinventando todo el tiempo, en la medida que antes ser adulto, y mucho más ser un anciano, suponía ser el embajador de la tradición, es decir, el adulto sabía lo que habían hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, lo que se había hecho en una comunidad, lo que se había hecho en una cultura, que se iba heredando de unos a otros y se iba siguiendo esa línea. En la actualidad es muy difícil encontrar tradiciones que sigan tan vigentes, sobre todo en lo que hace al conocimiento y al empleo. Por supuesto hay algunas tradiciones culturales, algunas tradiciones religiosas que por supuesto se siguen manteniendo, algunas milenarias, pero en lo que hace al trabajo, al conocimiento, al empleo, a la producción, todo lo que implique tradición está realmente muy mal visto. De hecho, los jóvenes entre 20 y 30 años, que ahora se llaman millennials, uh-huh. Son el primer ejemplo de una generación sin tradición. A veces se dice que los millennials, son muy originales, o son más originales, que los chicos de entre 20 y 30 años actuales son más originales que los de antes. En realidad no es que sean más originales o más creativos, sino que lo que ocurre es que no tienen tradiciones para seguir. Entonces todo es ensayo y error, uh-huh. y todo es
todo es buscar el éxito a partir de su propia experiencia, no con referencia a ninguna experiencia previa de sus padres o ni siquiera de sus jefes. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, todo lo que fue el voto a los chicos de 16 años o que a partir de sexto grado se termine la primaria y ya pasen a la secundaria, todo ese tipo de disposiciones que venían desde el Estado, desde el gobierno, ¿por qué cambian? Porque de alguna manera fuerza a los chicos a la adultez, o porque estos chicos en verdad se los mira como si fueran los adultos que se están formando, porque es un modo también de hacerlos crecer de golpe en cierto aspecto, ¿no? Bueno, en realidad lo que ocurre es que hay una mezcla de edades, hay una indiferenciación de edades, porque por un lado las edades legales se bajan todo el tiempo, se baja la edad de imputabilidad penal, se baja la edad de mayoría de edad, que antes era de los 21 y ahora es a los 18, se baja la edad del voto de la obligación electoral, que antes era a los 18 y ahora es optativa de los 16. Pero se da esa paradoja que un chico con 16 años puede votar para presidente de la República, de hecho vota para presidente de la República, pero si tienen que salir de la escuela, está en cuarto año de secundario y tiene que salir de la escuela, tiene que llevar la nota de papi o de mami que se lo permitan. Claro. Es decir, está todo completamente mezclado. Entonces, por un lado se bajan esas edades, por otro lado los adolescentes se van cada vez más tarde de la casa paterna, claro. Los adolescentes permanecen más tiempo dentro de su núcleo familiar. La idea de independencia juvenil, que era típica de los años 60, 70 y hasta 80, está dejando de lado, digamos, la idea de que un joven consigue su trabajo y se va a vivir solo o se casa a los 20, 21 años es prácticamente, está tendiendo a desaparecer, solo en algunos sectores sociales, y la verdad que está en franco retiro, es decir, esas viejas ceremonias de iniciación que se tenían antes, que era el primer trabajo a los 18, 20, 22 años, el servicio militar en los varones a los 20 años o a los 18 después, el matrimonio, sobre todo en las mujeres, aunque también en los hombres, que era la entrada al mundo adulto, todo eso está completamente diluido, está completamente borrado. Entonces, el problema es cómo se construye autoridad en ese contexto, porque nosotros estábamos acostumbrados a una autoridad basada en la tradición. Claro. Y esa autoridad basada en la tradición ya es muy difícil de reconstruir. Entonces, el gran problema que tienen las familias y que tienen las escuelas es cómo los adultos dicen que no, basados en qué legitimidad, por qué yo soy alguien para decirle que no a mis hijos o a mis alumnos. Bueno, ese es el gran problema que atraviesa nuestra cultura, no solo en la Argentina, este es un problema global, sobre todo en sociedades democráticas, ¿no? O sea, sociedades como la China o la de Singapur, en donde hay partido único y no hay Google. Bueno, ahí estas cosas evidentemente pasan de una manera completamente distinta. Sí. Ahora, el cuestionamiento que usted plantea en el libro sobre la autoridad del adulto es también de la autoridad en general, ¿no? Porque quizás esta volatilidad del paradigma, usted decía, de los cambios permanentes, sucede lo mismo con la autoridad, van migrando las figuras con autoridad, así se van renovando tan rápidamente como el paradigma. Sí, totalmente, eso lo vemos en términos políticos, lo vemos en el fenómeno del Brexit, de la salida de Gran Bretaña, lo vemos en el fenómeno de Donald Trump, lo vemos en el plebiscito de Colombia, es decir, la idea de que hay una referencia ineludible desde el punto de vista de una autoridad es algo cada vez más cuestionado. No es que no la haya, por supuesto que hay autoridad en las sociedades democráticas, pero ya no son autoridades de origen. ¿Qué significa autoridad de origen? Antes la maestra, con 16 años y su guardapolvo blanco, se paraba frente a su grado, habiendo sido maestra normal con apenas 4 años de escuela secundaria y unas pocas materias pedagógicas, y todo el mundo la respetaba. ¿Por qué? Porque era maestra, es decir, es una legitimidad de origen, es legítima por lo que es. En la actualidad esa legitimidad hay que salir a ganársela, es decir, no está ya dada, sino que hay que salir a construirla. Los maestros, los policías, los jueces, los políticos, los religiosos, todos los que ocupan un lugar asimétrico respecto de los demás, no tienen ese lugar
ganado para siempre como era antes, porque antes estaba, digamos, afianzado en una tradición que lo sostenía, en una tradición que además era jerárquica y muchas veces autoritaria, no siempre, y por lo tanto tienen que salir a construirla cotidianamente. Eso se ve mucho en las escuelas. En las escuelas, los maestros, su primer tarea es construir una relación de asimetría con respecto a sus hijos. Eso es lo primero que tienen que hacer. Si no hay asimetría, no hay educación. Ahora, esa asimetría no está dada como antes, que la maestra, por más jovencita e inexperta, y por ahí tenía la misma edad que sus alumnos, pisaba el aula y se hacía un silencio absoluto. Bueno, hoy eso ya no existe más. La legitimidad de la autoridad hay que salir a ganársela todos los días. Y de alguna manera parecen como quedar muy difusos algunos límites, ¿no? Porque la misma familia a veces le pide a la escuela cosas que la familia hace, o le pide a la escuela una contención social, pero luego le quita la posibilidad de ejercer autoridad sobre sus hijos, ¿no? Por un lado le pide ciertas cosas, pero por otro no le permite hacer otras. Bueno, porque ser adulto significa un compromiso y un sacrificio al que los adultos ya estamos cada vez menos dispuestos. Compromiso quiere decir hacerse cargo, y sacrificio quiere decir postergar mi felicidad actual en función de la felicidad de mis hijos. Bueno, eso ya cada vez es más difícil hacerlo, entonces lo que hacen las familias es transferir el compromiso y el sacrificio a la escuela. Mi opinión sobre esto, y yo trato de desarrollar el punto en mi libro Un mundo sin adultos, es que lamentablemente, por suerte, no sé muy bien cómo definirlo, esto no va a cambiar, esto va a seguir así, las familias van a seguir haciendo eso que las maestras me señalan como que los padres me tiran a los chicos por la cabeza, cosa que es cierto. Lo que yo planteo es que la única forma de subsistencia que se tiene en las escuelas es atajándolos a los chicos. La idea de las maestras o los profesores que cada tanto me dicen, bueno, en realidad yo no me hago cargo de tal o cual cosa porque eso se tendrían que hacer cargo los padres. Bueno, los padres no se van a hacer cargo. Entonces los docentes tienen que tomar, yo creo, esa iniciativa, y en todo caso desde ese lugar de mostrar cómo se puede construir una relación asimétrica, ayudar a las familias a construirla también. Pero es un desafío muy complicado, por eso claramente hoy es mucho más difícil ser papá o mamá que hace 50 años, es mucho más difícil ser maestro o profesor ahora que hace 50 años. ¿Por qué? Porque hace 50 años esos roles ya estaban dados, había que pararse y ejercerlos nada más. En la actualidad esos roles no están dados, hay que construirlos y eso es mucho más difícil. ¿Cree que desde la política educativa del Estado también se puede reconstruir la autoridad de los maestros? Porque de alguna manera a veces las disposiciones del no aplazo o la no sanción también le quitan herramientas al maestro en cierto punto, ¿no? Sí, absolutamente. Hay un criterio de calidad educativa como satisfacción del cliente, ¿no? Y eso se ve mucho en muchas, no solamente en escuelas privadas, ¿no? Eso es en todas las escuelas, y se ve mucho también en los funcionarios políticos, que nadie quiere lío, nadie quiere conflicto. Entonces frente a eso se concede. Entonces el funcionario le dice al director de la escuela, bueno, concede porque no quiero lío. Entonces todo el mundo concede, todo el mundo va transando, y se cambian actitudes que se tenían hace 10 años, pero no por convicción, porque eso estaría bien, sino contra la convicción. Es decir, el maestro que hace pasar a sus alumnos, no porque piense que profesionalmente eso es lo adecuado, que sería bien, o sería posible, sino para no tener conflictos con las familias o con los funcionarios. Y eso es un gran problema. Ahora, eso es un tema argentino, Convengamos que lo otro que hablamos es una cuestión global, pero hay muchas maneras de responder frente a la cuestión global. En la Argentina estamos trabajando de una manera que en mi opinión no es muy correcta, porque la mejor forma de trabajar estos temas con las escuelas es empoderar a los docentes, es decir, darles más poder de decisión, darles más autonomía para que las escuelas tengan sus propios proyectos y los docentes se puedan comprometer con los proyectos que formulan. Bueno, esto es una medida de política educativa y lamentablemente esto no ocurre, ¿no? Las escuelas argentinas son terminales burocráticas, sobre todo las escuelas públicas, son terminales burocráticas de los ministerios de educación, no son unidades de decisión. Las escuelas públicas, los equipos docentes prácticamente no existen y, digamos, son agregación de personal, no es un equipo, y por lo tanto no hay decisiones pedagógicas
o de gestión tomadas en ese sentido. Bueno, eso creo que es la peor respuesta posible frente a estas demandas nuevas de la cultura. Si las escuelas fuesen más autónomas, con mayor flexibilidad, con más recursos, entonces podrían dar los docentes mejores respuestas, poder comprometerse más y poder hacerse cargo de los resultados que se plantean. Claro. Ahora, Mariano, usted también plantea en el libro el rol de los medios. ¿Cuál es la responsabilidad, cuál es el lugar que ocupan en este mundo sin adultos? No, el problema es que los medios y particularmente las redes sociales son el escenario de esta cultura desjerarquizada. Eso es lo interesante. Es decir, mientras antes, hace 50 o 60 años, la escuela era legítima por sí misma y la escuela planteaba que la televisión o que la radio o que el cine eran cultura vulgar, cultura popular, supeditada, subalterna a la cultura verdadera, que era la cultura de la escuela. Bueno, en la actualidad estamos todos en el mismo nivel. Las redes sociales lo pintan muy bien. En las redes sociales todos somos equivalentes. En el Twitter, en el Facebook, en Instagram, en el WhatsApp. Mi opinión de experto en educación vale exactamente lo mismo de la de cualquier otra persona que puede discutirme, de hecho lo hacen, pueden discutirme cualquier cosa que yo diga. Y eso no está ni bien ni mal, esa es la característica de jerarquizada que tiene nuestra cultura. Eso se ve mucho en los medios, se ve mucho en esos programas de panelistas que son muy entretenidos y muy interesantes porque justamente muestran cómo es la cultura actual, en donde la palabra autorizada prácticamente no existe, sino que cada uno tiene derecho a hablar y tiene derecho a confrontar con los demás de una manera en donde no hay una autoridad que sea una referencia, o muy raramente una autoridad que sea una referencia. O en todo caso esa autoridad se construye en la práctica, ¿no? Hay algunas personas que consiguen en las redes sociales o en los medios de comunicación plantearse de esa manera. Bueno, es el escenario que tenemos en la actualidad y no tiene que ver con la voluntad de las personas, o como decía al principio, no es una irregularidad, no es una perversión del sistema, sino que, bueno, es la forma que tiene nuestra cultura de desenvolverse en la actualidad. Con respecto a las tecnologías, ¿cómo ve a la escuela preparada para afrontar desde un lugar ético o la enseñanza ética del uso de las tecnologías? Porque a veces vemos toda esta cuestión del bullying y demás perversiones que suceden a través de las redes sociales y que muchas veces estos expertos sin experiencia, que son los chicos, a veces son los más desprotegidos también. Saben manejar muy bien tecnológicamente esto, pero están desamparados en la parte, digamos, de la contención ética, de su dignidad, de su integridad. El bullying es el nombre que le ponemos al conflicto entre chicos sin adultos. La palabra bullying, para referirla de forma más concreta, es un eufemismo. El momento en que hay un conflicto entre chicos, en donde algunos cargan a otro, o atormentan a otro, o acosan a otro, y los adultos no están presentes. Ese es el gran problema. Es la ausencia de adulto. Entonces, la solución para el bullying es la concientización, las campañas, el videíto que te pone el MTV, es decir, todas soluciones entre chicos. El problema es que lo que se perdió es la palabra autorizada del adulto que le dice al acosador: no lo hagas por el bien de tu compañero y por tu propio bien, y que pone límites, que sanciona y que genera un no productivo. Es decir, el no solamente reprime, el no también genera oportunidades, o podría generar oportunidades. El no a veces también es prospectivo, porque cuando le decimos que no a un chico que acosa a otro, le estamos también generando la posibilidad de que comparta con su compañero alguna otra lógica que no sea la de la pura agresión. Yo ahí tengo un punto. Yo creo que hemos hablado mucho todos estos años de los derechos del niño, y está bien. Lo que pasa es que también los chicos tienen derecho al no. Tienen derecho a un adulto que les diga que no, que les plantee un no que sea justo, que sea confiable, que sea legítimo, respetuoso, que incluso sea amoroso, pero que claramente le permita a los chicos distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque
la propia forma que tienen los chicos de construir su propia noción de bien y de mal. Si nadie se los plantea, ¿cómo lo van a construir ellos? Entonces, ahí tenemos un gran problema. Y respecto a las tecnologías, a mí me interesa plantear algo que es muy contra la corriente, pero es cierto. Me parece que la escuela es una tecnología, y es una tecnología del siglo XVII, a la sazón que la inventó Jan Amos Comenius en 1657, junto a otros teólogos y pensadores europeos de los siglos XVI y XVII. Y es una tecnología muy potente, porque todavía sigue existiendo, porque nunca antes en la historia de la humanidad había existido tanta gente alfabetizada, y eso gracias a la escuela. Ahora, la escuela es una tecnología y las pantallas, las redes, las computadoras son otra tecnología. Entonces el gran problema que tenemos en las escuelas es cómo se hace para coincidir una tecnología del siglo XVII con una tecnología del siglo XXI. Y ahí empiezan los problemas, porque son tecnologías muchas veces poco consistentes entre sí, porque la escuela es una tecnología del siglo XVII que necesita la jerarquía de un adulto que sabe, es el maestro. En cambio, las tecnologías del siglo XXI justamente no están interesadas en jerarquía, son tecnologías desjerarquizadas, son en red, y el saber no está puesto en un solo adulto, sino que está distribuido desde Wikipedia en adelante en todos lados. Bueno, ese es el gran desafío que tienen los sistemas escolares en la actualidad, no solo el argentino, sino todos, y es lo que vamos a empezar a ver grandes rupturas en poco tiempo. Ya, de hecho, hay algunos sistemas educativos, como el caso neozelandés, en donde se presentó un proyecto de ley por el cual se puede hacer la escolaridad obligatoria online. Desde el jardín de infantes hasta el último año de la escuela secundaria se puede elegir si uno va a una escuela tradicional o si uno manda a sus hijos a una escuela online, pagada por el Estado. Es la noticia más importante en los últimos 150 años en temas educativos, y probablemente nos esté hablando del inicio de un cambio de época mucho más importante del que todavía estamos viendo. Claro, sí, impresionante. Estaba pensando que lo mismo que sucede con la escuela y la tecnología sucede a otro nivel en la familia, ¿no? Pensar la familia como en la tecnología más ancestral, pero a la que también hay que saber relacionar con las nuevas tecnologías. Claro, lo que pasa que la gran diferencia es que las familias no dependen de un ministerio. Entonces ya sabemos que no se pueden arreglar voluntariamente, que es un proceso más complejo. Sí, artesanal. Como las escuelas dependen... ¿Perdón? Artesanal. Claro, como las escuelas dependen de los ministerios, entonces tenemos la ilusión de que por la voluntad de un ministro, de un presidente, un subsecretario, las cosas se van a arreglar, y bueno, me parece que es una idea igualmente equivocada. Mariano, para ir cerrando, no quería dejar de preguntarle, hoy se está tomando en todo el país una evaluación nacional para ver el nivel de la educación. ¿Son útiles este tipo de iniciativas? Sí, yo creo que son muy útiles. Se hacen en muchísimos países del mundo, incluso en muchos países latinoamericanos. En la Argentina ya hay una larga tradición de este tipo de pruebas. Se vienen tomando desde hace 23 años. Esta es la versión 15ª de la prueba, es decir, no es algo nuevo ni que haya inventado este gobierno. Así que me parece que está muy bien. Yo creo que discutir la evaluación sí o no es una discusión que atrasa mucho. Me parece que hay que hacerlas y hay que hacerlas de la mejor manera posible. ¿Y por qué cree que hubo tanta resistencia en algunos sectores o docentes? La verdad que no me lo explico, porque esos mismos sectores no se habían opuesto a las evaluaciones que se hicieron en los últimos años. Y la verdad que no hay ninguna diferencia sustantiva entre las pruebas que se tomaban antes y las pruebas que se toman ahora. La única diferencia es que antes había ítems abiertos, es decir, preguntas abiertas, y ahora son todas preguntas de elección múltiple. Pero la incidencia de las preguntas abiertas era muy pequeña, era alrededor del 20% de la prueba. Esta gestión decidió sacar ese 20%, yo creo que es un error, creo que habría que haberlo dejado, pero bueno, son decisiones técnicas
dentro de una línea razonable, y aparte digamos no cambia la tendencia de los últimos años en cuanto a estas pruebas, así que es difícil de entender, porque al contrario, si una crítica se le podría hacer es que es lo mismo que siempre. Claro. Con lo cual, la verdad que no se entiende, yo no entiendo esas críticas, tendrán que ver con una cuestión política, qué sé yo. Y ya lo dejo, los resultados que arrojen esta evaluación, la idea, ¿cuál sería? Medir el nivel educativo a nivel nacional y diagramar políticas públicas para mejorar, seguir o cambiar el rumbo. Sí, son pruebas muy normales que lo que hacen es traer información sobre los aprendizajes de los alumnos en algunas áreas, ni siquiera en todas, en matemática y lengua básicamente, y tener alguna relación de estos resultados con cuestiones, con variables socioeconómicas, culturales, geográficas. Es información básica, muy sencilla y muy importante para saber el estado del sistema educativo. En Argentina se tomaban todos los años. A partir del 2003 se tomaron cada 2 años, y a partir del 2007 se tomaron cada 3 años. Entonces, la última había sido en el 2013, entonces correspondía que se haga en el 2016. Yo entiendo que el gobierno lo va a volver a tomar una vez por año, como se hacía antes. Probablemente dentro de 3 o 4 años, si se toman todos los años, ya nadie ni se acuerde de estas pruebas, como pasa en otros países que se toman estas evaluaciones y todo ocurre con la absoluta normalidad. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, muy interesante conversar. Por favor. Muy amable. Hasta luego. Bueno, ahí escuchabas al especialista en educación, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowski.